Hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos con una serie de videos eh, respecto de la luz. Bueno, en los textos y muchos libros y en YouTube existen muchos artículos respecto a este tema y que me parecen muy interesantes, así que es cosa de buscar. Yo me voy a circunscribir a los aspectos más básicos de la luz solamente, ¿ya? Entonces, desde un comienzo se pensaba que la luz eran partículas, eran pequeños corpúsculos que incidían sobre las cosas, lo cual, ¿no es cierto?, daba la luminosidad. De hecho, Newton pensaba que la luz eran corpúsculos, partículas. Más adelante, varios científicos hicieron experimentos, entre ellos Thomas Young, los cuales demostraron que la luz tenía un comportamiento como onda. Era una onda, tenía reflexión, etcétera. Entonces, se desechó la teoría corpuscular de la luz. Sin embargo, a principios del siglo pasado, algunos experimentos demostraron que realmente la luz tenía un comportamiento dual, es decir, en algunas oportunidades se comportaba como una onda y en otros interactuaba como una partícula. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo estas dos características de la luz, primero como una partícula, luego como una onda. Entonces, lo primero que hay que dejar claro que la luz tiene naturaleza dual, es decir, dos naturalezas. Dual. ¿Qué quiere decir naturaleza dual? Presenta dos tipos de comportamiento. Primero como una onda y como una partícula. Y o como partícula. Como una partícula. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde proviene la luz? Entonces, la respuesta no es sencilla, porque todos los, toda la luz que vemos del día proviene de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, ¿no es cierto? El Sol ilumina toda la naturaleza, todas las partes de nuestro planeta. Pero, ¿dónde radica la reacción que produce la luz? Bueno, ¿de qué está formado el Sol? Y principalmente todas las estrellas, porque el Sol es una estrella. Está formada por hidrógeno que se convierte en helio. Entonces, ahí yace una pista para descubrir de dónde viene la luz. Entonces, los científicos físicos han demostrado que la luz proviene en el fondo de una reacción o de una interacción que se produce en los átomos. Entonces, los átomos, ustedes saben que está compuesto por un núcleo, ¿no es cierto? Muy denso, pequeño, pero denso, y además con un niveles de energía donde se ubica
protones y neutrones, ¿ya? Aquí están los, por ejemplo, protones, dos neutrones, ¿ya? Va a depender del átomo. En particular, si hablamos del hidrógeno, ¿no es cierto? Solamente el hidrógeno tiene un protón, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar ahí y poner para que sea el átomo de hidrógeno, ¿ya? Un protón, está en el núcleo. Y estos son los niveles de energía que generalmente se pone N1, primer nivel, N2. Entonces aquí se ubican los electrones. En particular, fijémonos en este electrón. Ahí hay uno. Entonces, imaginemos que este átomo de hidrógeno recibe energía de algún lado, ya sea térmica, cinética, no sé, de algún lado recibe energía. Entonces este electrón va a saltar al próximo nivel energético. Pero como no es su naturaleza es permanecer en ese estado porque está excitado, se devuelve a su origen. Y esta devolución, ¿no es cierto? Esta vuelta a su nivel de origen permite o emite, en ese proceso, emite un fotón. ¿Qué es lo que es un fotón? Es una partícula sin masa, y esa es la luz. La luz es energía y vamos a poner la fórmula que nos indica que la energía de un fotón, esta es la energía del fotón, H es una constante y F. ¿Qué es lo que es F? La frecuencia. Por lo tanto, fíjese, dije que era una partícula sin masa, pero su energía se determina o queda determinada por su frecuencia. Es decir, la frecuencia es un concepto típico de la onda. Es decir, este fotón, ¿no es cierto?, viaja como luz y por lo tanto, posee energía, y esta energía se puede determinar mediante esta relación. Esta ecuación se llama ecuación de Planck, ¿ya? Entonces, E es la energía, ¿ya? F es la frecuencia, ¿ya?, que se mide en Hertz, y este se mide en Joule, ¿ya? Y H es un número determinado experimentalmente, y este número tiene el valor, es muy pequeñito, 6,6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Entonces, ¿cuál es la energía de este fotón? Esta. Aquí se calcula. Muy bien. Entonces, de ahí viene la luz. De la transición electrónica. Se emiten luz. Bien, esa es la principal fuente. Siempre sucede que, bueno, hay otras interacciones, pero esa es la principal que produce la luz, ¿ya? Y esto se comporta como una partícula sin masa, es decir, choca,
bueno, interactúa, por así decirlo, técnicamente, debo decirlo correctamente, por si alguien entendido está viendo este video, tiene momentum, que es propio de las partículas, ¿ya? Momentum. Entonces, bien, ahora vamos a la otra. Atención. Entonces, aquí les presento lo que se llama el espectro de la luz. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos la frecuencia y además observamos la longitud de onda. Entonces, ¿qué vamos a tener? De las ondas sabemos que la velocidad es igual a lambda por f, ¿cierto? Y se ha determinado que la velocidad del fotón es c. ¿Qué es lo que es c? Ya lo hemos visto. Es la velocidad de la luz, o sea, es 3,3 por 10 elevado a la 8 metros partido por segundo. Por lo tanto, C, vamos a poner aquí la relación, es lambda F. Y esta velocidad es la máxima velocidad que puede alcanzar un objeto en la naturaleza. La velocidad justamente de la luz. Por otro lado, ¿no es cierto? Ya les dije que la luz está compuesta de pequeñas partículas sin masa que tenían pura energía empaquetada, por así decirlo. De hecho, tienen un nombre especial. Esos paquetes de energía se llaman cuantos o quantum. De ahí viene el término física cuántica, es decir, la física que trata de lo pequeño. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, le dije que esto está asociado con las ondas a través de la ecuación de Planck, ¿no es cierto? La repito. La energía del fotón, es igual a h por f. Entonces, ¿qué naturaleza, qué clase de onda es la luz? Ya que les dije yo que tenía dos naturalezas, ya vimos la naturaleza corpuscular, que son fotones. Pero la naturaleza de onda, ¿qué tipo de onda será? Bueno, para ello voy a lo siguiente. Resulta que la luz es una onda electromagnética, es decir, una onda la cual viaja o se superponen campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz. Bueno, pues puede resultar paradójico. Por un lado, yo le estoy diciendo que es una partícula sin masa que viaja a la velocidad de la luz, a esta velocidad, y por otro, que es una onda electromagnética. ¿Con qué los quedamos? Con ambas, porque va a depender del tipo de interacción que yo utilice para ver el fenómeno. Entonces, bueno,
cuando avancemos más en la física a través del tiempo, vamos a ver qué son estos campos eléctricos y estos campos magnéticos, de dónde surgen. Sin embargo, les invito a, ¿no es cierto?, a interiorizar estos conceptos, porque son muy importantes. Es decir, la onda puede interaccionar, o sea, la luz puede interaccionar con la materia como una onda electromagnética, o puede interaccionar como un fotón. Entonces, volvamos al espectro, ¿ya? Tenemos aquí una lista de del espectro de la luz. Fijémonos, ¿ya? Hay que sacarle partido a este espectro. Voy a borrar aquí algunas cositas para que no nos vayamos a desviar del asunto. Entonces, tenemos una frecuencia, tenemos una longitud de onda. Entonces, exploremos. Aquí, en este segmento, se ubica el espectro visible, es decir, lo que puede ser captado por el ojo humano. Y nosotros captamos los colores que salen en el arco iris, ¿no es cierto? Del violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Las longitudes de onda están acá. Aquí están. Voy a poner con otro color mejor porque no resulta bien. Aquí está el rango. El rojo, 700 nanómetros. ¿Qué significa esto? 700 nanómetros. Ya lo hemos nombrado. Un nanómetro, ¿cuánto vale? Un nanómetro vale 10 elevado a la menos 9 metros. Un nanómetro vale 10 elevado a 9. Por lo tanto, el rango que percibimos con nuestros ojos va desde los 400 nanómetros a los 700, desde el violeta hasta el rojo. Pero ¿qué pasa más allá? Bueno, si vamos aumentando la frecuencia, ¿qué pasa con la energía del fotón o de la onda? ¿Qué pasa con la energía? Va subiendo, es decir, mientras la energía va creciendo, la energía también va creciendo. ¿Por qué? Por la relación de Planck, H por F. A mayor energía, mayor frecuencia. Por lo tanto, me podrían contestar, ¿qué color tiene mayor energía? ¿Un fotón de color azul o un fotón de color rojo? Naturalmente el del color azul, porque tiene mayor frecuencia. Pero acá dice que tiene 400 nanómetros. ¿Qué es lo que son los 400 nanómetros? No es frecuencia, joven. Son lambda. Lambda son los 400 nanómetros. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia de eso? La frecuencia de eso está asociada en ese rango y se puede calcular exactamente mediante la fórmula que les presenté anteriormente. C, V, o sea, C, lambda por F. Ya. De hecho, es un ejercicio que les tengo preparado para calcular la frecuencia de un fotón de color rojo y un fotón de color azul. ¿Ya? Perfecto. Lo vamos a dejar hasta aquí este video para luego volver a estudiar este espectro.